hasta que vuelva mi buen Jesús. Yo iré por este caminar, estrecha senda es. Cargo hoy mi cruz, Señor. Al final de este camino yo veré el rostro de Jesús, mi glorioso Señor. Me recibirá al fin, hasta que vuelva mi buen Jesús. Me levantaré, correré tras él, su gloria la tierra llenará. Me levantaré y proclamaré: el Señor que yo anhelo, Salvador del mundo es. El Señor que yo anhelo, Rey de gloria eterno es. Hasta que vuelva mi buen Jesús, me levantaré, correré tras él, su gloria la tierra llenará. Me levantaré y proclamaré: el Señor que yo anhelo, Salvador del mundo es. El Señor que yo anhelo, Rey de gloria eterno es. Rey de gloria eterno es. Rey de gloria eterno es. Bendiciones, buenas tardes hermanos, bienvenidos a esta reunión. Vamos a comenzar con una oración. Padre amado, muchas gracias, te agradecemos por el privilegio que nos das este día también para que podamos adorarte. Te pedimos que tú recibas toda la gloria, todas las alabanzas sean para ti. Y háblanos mediante tu palabra revelada, que sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos el himno: Cristo, fiel te quiero ser. Cerca
En este momento nos va a dirigir una oración Yun Manuel Chipsanim. Señor, antes que nada queremos agradecerte por la vida que nos has dado y de poder presenciar este culto en el resguardo de nuestros hogares, sabiendo que tú nos amas y nos guías en nuestras vidas. A pesar de los problemas mundanos por los que estamos atravesando, sea la epidemia, la falta de trabajo, salud, o el vivir en un país con presente y futuro tumultuoso, solo en ti y gracias a ti hallamos el camino hacia tu reino y tu verdad. Tú eres nuestro único y verdadero consuelo. Si estamos perdidos en nuestros problemas, te pedimos nos ilumines y nos ayudes a encontrar una manera de resolverlos acorde a tus enseñanzas. Y si estamos confiados en los pasos que damos, te pedimos nos abra los ojos para estar seguros de que estamos en el camino correcto. La lejanía de la comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo se siente. Te pedimos no nos dejes caer en la medianía y en la mediocridad cristiana. Ayúdanos a acercarnos a ti y a fortalecer nuestro vínculo contigo. Te pedimos abras nuestros oídos para poder concentrarnos al escuchar tu palabra a través de nuestro pastor y que ésta nos aliente a llevar una semana y una vida en donde tú estés primero y a través de ti podamos ver el mundo y vivirlo de otra manera. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios que vamos a leer es Salmo 119, versículos 113 al 120. Lo voy a leer en esta ocasión en la Nueva Traducción Viviente. Detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Lárguense de mi vida, ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandamientos de mi Dios. Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos. Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes. Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. Amén. En esta estrofa vemos, por un lado, la situación terrible de los pecadores que no se arrepienten y a la vez vemos la lealtad del salmista que se refugia en Dios. El texto bíblico de hoy no lo tenemos que considerar como una contradicción al amor y a la misericordia de Dios, sino como la respuesta que un creyente siente o expresa ante tanta infidelidad que se comete contra Dios. Si tenemos sentido de justicia y amamos al Señor, no podemos rechazar estas partes de la Escritura, ni tampoco podemos rechazar ninguna parte de la Biblia que hable bajo estos términos. Antes de considerar el texto de hoy, vamos a imaginarnos algunas situaciones. Por ejemplo, situación 1. Hay un gran partido de fútbol entre dos equipos. El arquero de uno de los equipos recibió una gran suma de dinero por los hinchas del equipo contrario y se hace el distraído dejándose hacer muchos goles. Situación 2. Hay una guerra entre dos países. Uno de los soldados traiciona a su país y comienza a matar a sus propios compañeros de milicia.
Situación 3. Un hombre va a un hospital para hacerse un chequeo médico y el médico que lo atiende le pone una anestesia, lo duerme, aprovecha ese momento para sacarle un riñón, lo vende al mercado negro y de tráfico de órganos. En todas estas situaciones hay algo en común: la traición a la confianza, una terrible injusticia. En cada situación se supone que nadie debía hacer lo que hizo, es faltar a la lealtad. Todo ser humano con algo de decencia siente indignación ante estas traiciones. Este sentimiento se debe al sentido de justicia que Dios puso en cada ser humano. No hace falta ser un cristiano para darse cuenta que todas estas situaciones se han cometido injusticia. Si Dios no existiera, no existiría en la humanidad ni siquiera la noción de la justicia, de la verdad, el bien ni el amor. Pero además del sentido de justicia que hace que reaccionemos con indignación ante la traición, hay otro elemento que hace que sintamos más indignación y aborrecimiento por todas estas traiciones. Se trata de el amor y la familiaridad con los que fueron traicionados. Si fueras hincha del equipo al que pertenecía el arquero traidor, tu amor por tu equipo hará que tu indignación fuera más grande. Si fueras el ciudadano del país al que traicionó el soldado, sentirías más bronca contra aquel traidor. Si fueras el familiar o amigo del paciente al que le robaron el riñón, te enfurecerías más y tomarías medidas contra el médico y ese hospital. Esto se debe a que ya no solo se activa tu sentido de justicia, sino que tu relación de lealtad en cada caso hace que no puedas ser indiferente ante la injusticia. Ahora estamos en condiciones de entender lo que se expresa en esta estrofa. Y vamos a ver las características de la lealtad hacia Dios en la vida del creyente, que hace que uno se enoje y se indigne frente a la injusticia o la traición que se comete contra el Señor. En primer lugar, la lealtad a Dios hace que amemos su palabra y aborrezcamos la hipocresía. Versículo 113 dice: detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. El amor por la palabra de Dios hace que a su vez sintamos indignación por la deslealtad contra Dios. Aquí en esta versión dice tener las lealtades divididas, en otra versión dice ser de doble ánimo y en otra versión hipocresía. Todo es la misma idea. Es lo que ocurre en el corazón y la vida de una persona que sabe perfectamente que Dios existe. Sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Profesa creer en Dios, sin embargo, no es fiel a Dios. En su corazón, en su costumbre, en su manera de planificar la vida, en el uso del tiempo, en la dedicación y los recursos, reflejan que se mueve por otras motivaciones. Dios no es su mayor motivación en la vida. Hay otras cosas que le incentivan en la vida. Esto es lo que hace que el salmista sienta aborrecimiento del mismo modo en que cualquier persona decente siente indignación cuando escucha que a un ser querido lo han estafado, le han traicionado su confianza.
Obviamente Dios, como es omnisciente, nunca puede sentirse defraudado como si alguna traición le tomara por sorpresa. Pero Dios aborrece la deslealtad, la infidelidad de aquellos que profesan creer en Él, pero son rebeldes. El salmista está en tan íntima comunión con Dios, ama tanto a Dios y ama la palabra de Dios, que justamente por eso no puede ser indiferente sobre los que tienen la lealtad dividida entre Dios y lo que no es Dios. Es lo que pasó con los israelitas que estaban indecisos entre Dios y Baal. Fueron, por lo tanto, reprendidos y desafiados por el profeta de Dios, Elías. El profeta les decía que se decidieran de una vez por todas si iban a ser fieles a Dios o no. Pero el pueblo no respondió palabra. Finalmente Elías demostró que Jehová es el Dios verdadero y los profetas de Baal quedaron en ridículo y fueron destruidos. En la Biblia vemos muchas veces que Dios, antes de enviar su juicio, primero advierte, dando oportunidad de arrepentimiento. Los que son tocados por la gracia especial de Dios se arrepienten, se apartan del mal, pero los demás endurecen más su conciencia y no hacen caso a Dios. El que ama a Dios y su palabra no puede ser indiferente ante las blasfemias que se cometen contra nuestro amado Dios y su palabra. El teólogo y pastor Juan Calvino dijo lo siguiente: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Así como dice este autor, este teólogo, el salmista no puede permanecer indiferente, sino que porque ama a Dios, siente indignación ante las deslealtades, ante las traiciones e infidelidad que se comete contra el Señor. En segundo lugar, la lealtad a Dios evita las malas compañías. Versículo 115. Lárguense de mi vida ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Justamente por esta santa indignación que siente ante el pecado, ante la traición, que surge esta indignación porque el salmista ama a Dios. No quiere el salmista ser arrastrado por las malas compañías, por lo tanto, dice que los malvados se aparten de su vida. El salmista habla de su determinación de obedecer al Señor, a la vez rechaza la comunión con los malvados. Es muy importante este principio. En 2 de Corintios 6, 14 al 17 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay un viejo refrán que dice: dime con quién andas, y te diré quién eres. El salmista, como fiel creyente, no quiere estar en íntima comunión con los incrédulos. Por lo tanto, aquellos malvados que sin necesidad, aunque
profesen no ser incrédulos, tal vez profesen ser creyentes, sin embargo en su vida, en su costumbre, en su acción, refleja rebeldía contra el Señor. El salmista no quiere tener nada que ver con ellos. Los que odian a Dios son de doble ánimo, tienen las lealtades divididas. Muchos no van a decir que odian a Dios abiertamente, pero con su forma de ser, con sus costumbres y acciones, demuestran que hacen lo que es contrario a los mandamientos de Dios. Eso es odiar a Dios, ya que el amor al pecado es lo contrario del amor a la ley de Dios. Los pecadores que se deleitan en sus pecados suelen promover sus pecados en otros y se alegran si logran sumar más adeptos a sus malas costumbres, y si logran seducir a los creyentes se sienten todavía mejor. Se apartan de los mandamientos de Dios y no hacen más que engañarse a sí mismos, como dice versículo 118. Tratan de confundir y hacer que los creyentes duden, dicen falsos argumentos para cuestionar la fe del creyente. Llaman malo a lo que es bueno y a lo que es bueno llaman malo. Han borrado el concepto del pecado, le llaman de otra manera para que sea más aceptable y para callar su propia conciencia. El creyente tiene un rol misionero de dar a conocer el Evangelio en el mundo, pero no debe dejarse influenciar por el mundo ni estar en comunión con la impiedad. En tercer lugar, la lealtad a Dios procura obedecerle. En la segunda parte del versículo 115 vemos esta disposición firme de obedecer al Señor. Hay un paralelo entre los versículos 113 y el 115. El salmista aborrece a los hipócritas en el versículo 113 y en el versículo 115 rechaza a los malvados. Ama la ley de Dios en el versículo 113 y en el versículo 115 expresa su intención de obedecer los mandamientos de Dios. Indignación y rechazo a los malvados, por un lado, y amor y obediencia a la ley de Dios, por otro lado. Esto es así de manera inevitable para los que realmente aman al Señor, porque es imposible amar a Dios y no obedecerle, amar a Dios y estar en comunión con los que odian a Dios. Pero el creyente fiel que está afirmado en la palabra puede responder: tengo la intención de obedecer a Dios. En cuarto lugar, la lealtad a Dios se refugia en su gracia, en la gracia de Dios. Versículo 114 dice: Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Versículo 116 y 117 dice: Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado, entonces meditaré continuamente en tus decretos. El salmista reconoce que no es posible que él mismo se mantenga intachable por sus propias fuerzas humanas. Por lo tanto, se refugia en Dios. Ora continuamente para depender de la gracia del Señor. Pide ser sostenido y lo hace meditando y alegrándose continuamente en la palabra de Dios y pone la esperanza en la palabra de Dios. Tú eres mi refugio y mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. La manera de refugiarnos en Dios es colocando nuestra esperanza en su palabra.
específicamente en Jesucristo. La esperanza en Cristo y su palabra nos fortalece en la debilidad. La falta de esperanza puede amargar la situación más dulce. Por el contrario, la presencia de la esperanza nos alivia el dolor más profundo. Nos pueden ofrecer todas las cosas maravillosas de esta vida, de este mundo, pero si nos falta la esperanza, no es nada agradable, nada es suficiente. Pero teniendo la esperanza que procede de Cristo, la gracia de Dios es más que suficiente. Somos muy frágiles en nuestra naturaleza humana. Necesitamos, por lo tanto, ser sostenidos, no una sola vez, sino continuamente por la gracia de Dios. La esperanza que nos da la palabra de Dios nos sostiene. Si de lo contrario, si no somos sostenidos por la esperanza que nos da la palabra de Dios, si no somos sostenidos por la gracia de Dios, vamos a caer en nuestra inmundicia, en nuestros pecados, y nos avergonzaremos de nosotros mismos. El creyente debe, por lo tanto, con mucha humildad, depender siempre del Señor, orando sin cesar para que sea sostenido, a fin de que su determinación de ser fiel a Dios no quede solo en resoluciones humanas fácilmente quebrantables. No es malo que hagamos resoluciones, pero es inútil a menos que estén acompañados de la oración y dependencia a Dios. El salmista quería guardar la ley de Dios, pero primero necesitaba que el Señor lo guardara a él. En quinto lugar, la lealtad a Dios conlleva temor reverente al Señor. Versículos 118 al 120. Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes. Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. El salmista toma conciencia del destino horrendo que les espera a los impenitentes, a los que no se arrepienten, aquellos que se apartan de la palabra de Dios y no hacen más que engañarse a sí mismos. El juicio de Dios contra aquellas personas es lo mismo que aparece en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 31. Es un pasaje bastante largo, pero la idea central de estos pasajes nos dice que fueron los que rechazan a Dios, que conociendo a Dios no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se oscurecieron en sus razonamientos, se oscureció el corazón necio de ellos, por lo tanto Dios también los abandonó, los entregó a la inmundicia, a los malos deseos pecaminosos de su corazón, y como ellos deshonraron sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, también Dios los entregó a una mente reprobada para hacer toda clase de pecados que no convienen. Versículo 118 dice que Dios rechaza a los que se apartan de su palabra. Versículo 119 de este salmo dice que a los perversos los desecha como si fueran desperdicios. En una refinería de oro o de cualquier metal precioso, para obtener la mayor pureza de los metales, los desperdicios, los residuos
inservibles, las impurezas tienen que ser desechadas. Estas impurezas no sirven para nada. Aún el estiércol tiene la utilidad de servir como abono, como fertilizante para la tierra. Sin embargo, los desperdicios de los que habla este pasaje no sirve ni aún para eso. Así son desechados los impenitentes, porque fueron ellos los que primero rechazaron a Dios y son perversos y malignos. Esa es la situación de los que no se arrepienten del pecado ni se refugian en Cristo. Viendo la situación terrible de los impenitentes, el salmista se humilla ante Dios con temor reverente. Hay tentaciones afuera en la sociedad donde vivimos. Estamos rodeados de costumbres pecaminosas del mundo. Y hay tentaciones también internas en nuestro corazón. Y hay también ejemplos de algunos creyentes que han caído en graves pecados. Todo esto nos debe hacer sentir temor santo y hacernos estar en alerta y depender humildemente siempre del Señor, pidiendo su fortaleza espiritual. Que el Señor sea nuestro refugio y escudo contra las tentaciones, que seamos sostenidos siempre por la gracia del Señor, a fin de no ser avergonzados y meditar siempre con la alegría la palabra de Dios. Es necesario que detestemos el pecado más en nosotros mismos que en los demás. Si realmente sentimos indignación y aborrecimiento contra el pecado, entonces debemos estar suficientemente indignados también cuando vemos el pecado en nosotros mismos, más que cuando lo vemos en los demás. Jesucristo nos advierte que si queremos ayudar a nuestro hermano a sacarse la suciedad de su ojo, primero debemos sacar la viga que hay en nuestro propio ojo. Para los creyentes, las amenazas y advertencias severas de la Biblia contra el pecado son los medios eficaces que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento, mantenernos en alerta y ser humildemente dependientes del Señor. A su vez, esas mismas amenazas y advertencias sobre el infierno y la condenación eterna que acarrea el pecado deja al resto de la humanidad sin excusa alguna. Nadie podrá protestar diciendo que no fueron alertados. La humanidad impía hoy se burla de la palabra de Dios, se burla de las promesas de salvación para los creyentes y se burla de las amenazas de infierno contra la incredulidad. En cambio, los creyentes sensibles se llenan de temor santo y reverencia al considerar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ve la realidad de la falta de arrepentimiento de los incrédulos, se horrorizan porque saben cuán terrible destino les espera. Justamente este temor hace que sean los creyentes los que se preocupen por sus vecinos, compañeros, paisanos, amigos y familiares incrédulos. Por eso los creyentes somos impulsados a orar por los familiares, por nuestros seres queridos que todavía no están en los caminos del Señor. Queremos compartir la palabra de Dios con la esperanza de que Dios también se apiade de ellos, les conceda el arrepentimiento del pecado y la fe verdadera en Cristo, así como un día el Señor derramó su misericordia hacia nosotros, los creyentes de hoy en día. Los creyentes de hoy en día son ex incrédulos.
Saben de dónde fueron rescatados y con temor suplican a sus queridos amigos incrédulos a que también se rindan a los pies de Cristo. Oran para que el Espíritu Santo obre en sus corazones, para que se les dé el entendimiento, se les ilumine la conciencia y reciban la salvación del pecado creyendo en Cristo. Dios utiliza las palabras de temor, como en estos pasajes, para traernos la humildad, porque la humildad sirve para elevarnos a la gloria. Algunas veces, por medio de la disciplina severa, quebranta nuestro corazón orgulloso para reforzar nuestra dependencia en Él y arrancar la falsa confianza en aquello que no es Dios. A veces por la aflicción se pone al descubierto nuestra fragilidad para que nos apoyemos solo en el Señor. Los creyentes debemos reconocer que cuando somos débiles, somos fortalecidos solamente por la gracia del Señor. Spurgeon dijo que el Señor pone en nuestro corazón la idea de lo que necesitamos para que oremos sobre lo que Dios desea concedernos. A veces nos hace sentir como si Dios nos soltara y nos abandonara, como le pasó a la mujer sirofenicia, pero en realidad de esa forma está produciendo en nosotros el deseo de persistir para darnos más bendición espiritual. Que la gracia de Dios obre en cada uno de nosotros para que seamos nosotros leales, fieles al Señor. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Qué difícil es para el ser humano pecador mantenerse fiel a su compromiso y a su palabra. Padre amado, en un mundo en donde la ambición puede hacer que uno traicione sus propias convicciones, tu gracia es lo único que nos puede sostener, manteniéndonos perseverantes hasta el final. Solamente es por tu gracia, mediante tu palabra y la esperanza que tú nos infundes en Cristo, que somos sostenidos. Ayúdanos a serte fieles, a ser leales a ti y a tu palabra. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Serás como rama muy fructífera, como el fruto que ya maduró. La bendición tan valiosa del Señor en tu ser sobreabundará. Así, con el brazo fuerte del Señor, que contigo está, tú vencerás todo dolor, fácilmente se irá, pues tu Dios junto a ti está. Tú serás un hombre de Dios, tú serás un valioso hombre de Dios. Yo oraré por ti, Señor, bendeciré
Dios.